Buenas tardes para todas y todos y bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de un curso de milagros. Continuamos con el estudio del capítulo 15 del libro del texto y hoy vamos a abordar el subtítulo 6, el instanto santo y las leyes de Dios. Antes que todo, pues damos las gracias a la plataforma Amor que Sana que hace posible esta transmisión que hacemos todos los miércoles. Si alguno o alguna eh, puede dar algún apoyo a la plataforma, es bienvenido. Ahí Puki tiene un, una, digamos, una imagen con la manera de cómo se le puede dar algún apoyo económico a la plataforma que nos viene apoyando y sustentando, digamos, el estudio del curso y muchas otras enseñanzas y prácticas del curso que hacen diversos maestros todos los días a través de la plataforma Amor que Sana. Bueno, el subtítulo que vamos a abordar hoy se llama El instante santo y las leyes de Dios. Recordemos que todo este capítulo 15 es el instante santo y luego cada subtítulo que hemos visto pues tiene elementos que constituyen el instante santo. El subtítulo 1 era los dos usos del tiempo, o sea, el uso del tiempo que hace el ego y el uso del tiempo que hace el Espíritu Santo como recurso a aprendizaje. El final de las dudas que consiste en que finalmente tenemos que trascender el tiempo y abrirnos a la eternidad con absoluta certeza. Y la pequeñez en contraposición a la grandeza, o sea que para acceder al instante santo necesitamos pues abandonar la pequeñez que nos quiere enseñar el ego y más bien asumir la grandeza de ser el perfecto Hijo de Dios. Luego el subtítulo 4 vimos la práctica del instante santo y la semana pasada vimos el instante santo y las relaciones especiales y hoy vamos a ver el instante santo y las leyes de Dios. Así que ese es el recorrido que hemos hecho con el instante santo y recordemos que nos va a definir eh, el instante santo como la comunicación perfecta. Y la comunicación perfecta que hacemos con Dios, con Jesús o con el Espíritu Santo o con nuestros hermanos. Y para ello se necesitan unas características, ¿no? Digamos que más que características, unas condiciones para que podamos aislar el instante santo, o sea, la práctica del instante santo, en cierta manera es como aislar un momento, ¿no? Un momento que lo volvemos santo y para eso tenemos que desearlo, tenemos que reconocer nuestra grandeza, tenemos que situarnos en el ahora, tenemos que tener una actitud de quietud y silencio, no vamos a juzgar nada, vamos a perdonar con todo juicio que podamos haber hecho y no hacer el instante santo por nuestra cuenta, o sea, invitar a Jesús o al Espíritu Santo para que nos acompañen en la práctica del instante santo. Así que eso, si reunimos las condiciones y lo hacemos como nos lo indican, pues tendremos esa experiencia del instante santo. Así que vamos a ver ahora cómo se relaciona el instante santo con las leyes de Dios, que es el subtítulo 6 de, del libro del texto, y eso lo vamos a encontrar en la edición antigua, en la página 348, y en la edición nueva, en la página 356. Dicho lo anterior, damos comienzo. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 1? Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny, gracias. Es imposible usar una relación a expensas de otra
sin sentir culpabilidad. Y es igualmente imposible condenar parte de una relación y encontrar paz en ella. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, todas las relaciones son compromisos totales, si bien no hay conflicto alguno entre ellas. Tener absoluta fe en que cada una de ellas tiene la capacidad de satisfacerte completamente solo puede proceder de una perfecta fe en ti mismo. Mas no puedes tener fe en ti mismo mientras sigas sintiendo culpabilidad. Y seguirás sintiendo culpabilidad mientras aceptes la posibilidad y la tengas en gran estima de que puedes hacer que un hermano sea lo que no es solo porque tú lo desees. Muchas gracias, Fanny. Con gusto, Oscar. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo uno que nos leyó Fanny? ¿No hay preguntas ni comentarios? Bueno, entonces vamos a repasarlo. Es imposible usar una relación a expensa de otra sin sentir culpabilidad. En este mundo, en el mundo del ego, que es el mundo en que vivimos, se dan las relaciones especiales, ¿no? Y esas relaciones nunca son igualitarias, digamos, en términos generales. Son relaciones asimétricas, son relaciones desiguales, son relaciones de poder. El que ejerce, digamos, el capataz sobre el trabajador o el jefe sobre el empleado, o bueno, o el oficial de alto rango sobre el de menor rango, sobre el soldado, así sucesivamente. Y esas relaciones también se dan en las relaciones de familia, de trabajo, de pareja, en todo tipo de relaciones familiares o sociales o económicas o estatales, ¿no? Siempre las relaciones son asimétricas, ¿no? Son relaciones donde se utiliza al otro de una u otra manera. Y eso siempre va a generar culpabilidad, porque lo estoy juzgando, lo estoy condenando, le estoy exigiendo, o en el caso, si es de mi parte, me están pidiendo, me están exigiendo, ¿no? Eh, y bueno, me encuentro en esa situación. Así que las relaciones en este mundo, como se hacen a expensas del otro, siempre van a generar culpabilidad. Y es igualmente imposible condenar parte de una relación y encontrar paz en ella. Así que si yo sostengo una relación y por un lado, pues soy amable o soy dulce o soy amoroso, pero por otro lado, también lo juzgo y lo condeno, pues no va a ser posible encontrar paz, porque en la medida en que haya, digamos, eh, yo dé espacio a algún nivel de condena, que implica obviamente un juicio, pues ya no habrá paz. Siempre que haya juicio, siempre que haya condena, siempre que haya mm, ataque en cualquier relación, pues ya abrimos la puerta al conflicto y se la cerramos a la paz. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, todas las relaciones son compromisos totales, si bien no hay conflicto alguno entre ellas. Aquí nos está diciendo ya no desde las enseñanzas del ego, que era la que estábamos viendo en las anteriores, que son las relaciones que se hacen a expensas de otros y donde condenamos. En este caso, desde la enseñanza del Espíritu Santo, las relaciones deben ser compromisos totales, ¿no? Y si
el compromiso es total con el amor, con la paz y el perdón, pues ya no habría conflicto y habría unidad. Habría unicidad entre cada uno de los hermanos, entre toda la filiación, y unicidad entre toda la filiación y Dios o el Cristo. Tener absoluta fe en que cada una de ellas tiene la capacidad de satisfacerte completamente, solo puede proceder de una perfecta fe en ti mismo, ¿no? Entonces nos va a decir que si yo tengo una fe absoluta en cada una de las relaciones que yo sostenga, pues me van a satisfacer, ¿no? Porque van a ser relaciones plenas, ¿no? Entonces me satisfacen completamente. Pero ello solamente es posible si yo tengo una perfecta fe en mí mismo. O sea, yo no puedo dar de mí mismo, de quién soy, el perfecto Hijo de Dios. Por eso nos dice más adelante en la oración 5: mas no puedes tener fe en ti mismo mientras sigas sintiendo culpabilidad. O sea, que si yo siento culpabilidad por cualquier cosa que hice o dejé de hacer, porque condené, ataqué o juzgué a un hijo de Dios, porque no me negué a prestarle ayuda a un hijo de Dios que me la pidió y se la negué. Entonces, si yo no he sanado la culpa, yo no la he perdonado, es imposible que yo pueda tener perfecta fe en mí mismo. Para alcanzar esa perfecta fe en mí mismo, tengo que haber perdonado todo signo de culpabilidad en mí. Y seguirá sintiendo culpabilidad mientras acepte la posibilidad y la tengas en gran estima de que puedes hacer que un hermano sea lo que no es solo porque tú lo desees. O sea, yo voy a seguir sintiendo culpabilidad mientras yo acepte la posibilidad de que pueda utilizar a un hermano, de que el hermano haga lo que yo quiere, que yo le diga: "Ah, es que yo quiero que usted haga esto y esto". Y uno siempre en las relaciones que sostenemos desde nuestro ego, queremos que la gente sea como nosotros queramos. Y si no le llamamos la atención, lo corregimos, ¿no? O lo castigamos si es un hijo o alguien por el estilo, o pues le infligimos algún otro castigo que esté a nuestra mano, ¿no? No ayudarlo, bueno, lo que sea. Porque es la pretensión de nuestro ego que ese hermano sea lo que mi ego desea que él sea, ¿no? Y no reconocerlo como el perfecto Hijo de Dios, igual a mí, ¿no? En, en amor y en santidad. En el momento en que yo establezco una relación asimétrica, una relación de poder, una relación desigual, que es lo que el ego busca y pretende, en ese momento, pues voy a, por un lado, alimentar culpabilidad en mí y por otro lado, pues voy a pretender hacer de mi hermano lo que mi hermano no es, porque mi hermano no es un ego y por lo tanto no lo puedo tratar desde mi ego. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? Sí, cuando hablamos de sentir culpabilidad por algo que hice o dejé de hacer por un hermano, es siempre el nivel de la mente, ¿no? Porque Ken Wapnick dice que en la forma no interesa el comportamiento. Yo sé que hay distintas posiciones respecto de esto. Alan Watts me parece que es, él tiene una posición y dice que se tiene que manifestar en el comportamiento, ¿no es cierto? El estudio y el trabajo y la práctica del Ahí curso. estoy de acuerdo. Claro. Y Kenneth dice que no, Ujú. que el trabajo es mental. Entonces, mientras yo adhiera al sistema de pensamiento, al recto pensar, a la mente santa, no importa qué pase en la forma. Por ejemplo, yo puedo ser muy solidario con algún hermano que me pidió ayuda de la índole que fuere, que lo vaya a cuidar al hospital
o alguien en la calle que me pida dinero o lo que fuere, y sin embargo mi mente está llena de culpa. Y entiendo yo que Kenneth Wapnick lo está diciendo por eso. Existe un comportamiento solidario por un lado, pero existe una mente que todavía está dominada por el programa ego. ¿Esto es así, Oscar? ¿Qué opinas? Sí, a ver, obviamente que todo ocurre a nivel de la mente, pero nosotros nos convertimos en lo que pensamos y actuamos según lo que pensamos. Así que si yo actúo, digamos, incorrectamente con un hermano, pero supuestamente lo trato correctamente al hermano, lo que estoy entrando es un estado de no integridad, no coherencia, ¿no? Y lo que necesito es establecer una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Eso es lo que se llama la integridad y el curso habla mucho de la integridad y de la coherencia. Y también lo dice, pues si Kenneth lo expuso así, tendría que ver el texto, eh, pero recordemos un pasaje del curso donde dice, hablando a nivel de la forma, obviamente que tienen contenido, y nos recuerda un pasaje de la Biblia que dice, si un hermano te pide que lo acompañes una milla, acompáñalo dos, ¿no? Y Jesús dice, ciertamente, ¿no? Que eso es así. O sea, acompáñalo y dale más de lo que pide. Es lo que está diciendo cuando dice, si te pide que te acompañe una milla, acompáñalo dos. O sea, dale esa milla que te está pidiendo de compañía y dale incluso más, ¿no? Pero a la vez te dice, pero que no te retrasen el camino. O sea, tú tienes claro cuál es tu propósito, porque el acompañar a un hermano es transitorio, pero tu propósito no se puede desviar, ¿no? Pero lo que está diciendo es, si alguien te pide ayuda, dásela y da más de lo que puedas dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el dar, o sea, siempre damos, lo que damos lo recibimos. Si damos generosidad, recibimos generosidad. Si damos amor, recibimos amor. Si damos paz, recibimos paz. Y entonces demos más de eso, ¿ves? Pero tiene que haber coherencia. Eso es lo que quiere decir, no sé si conocen el noble ótuple sendero de Buda, que es la manera, digamos, que es el camino del budismo, y son 8 preceptos, y esos 8 preceptos tienen que ver eh, eh, con lo mental, pero también con lo que manifestamos afuera, ¿no? O sea, nos dice visión correcta, o sea, ver las cosas correctamente, resolución correcta, o sea, resolverlas correctamente, habla correcta, o sea, yo no puedo estar diciendo que me perdono a nivel mental y estoy diciendo pues groserías o descalificaciones de un hermano. También esa habla tiene que ser correcta. Acción correcta, que era lo que estaba comentando ahora, ¿no? Modo de vida correcto, o sea, yo no puedo estar hablando de amor, de paz y todas las cosas si lo que me estoy ganando la vida es de una manera delincuente o criminal, ¿no? O sea, el modo de vida también tiene que ser correcto. El esfuerzo también tiene que ser correcto, que es el sexto precepto. El séptimo es la atención correcta, o sea, yo pongo la atención en donde tengo que ponerla. ¿Y dónde pongo la atención? Pues en ver solo amor, paz y luz en mis hermanos, no ponerla en los errores, ¿no? Y el Samae correcto, que es pues obviamente el, el llegar a la iluminación como resultado de los otros, de cumplir bien, correctamente todos los preceptos anteriores. O sea, la forma sí tiene que ver para mí. Y en ese caso, pues Alan Watson tiene toda la razón, ¿no? Yo no podría seguir a un maestro espiritual, o sea, por encima, yo no podría seguir a un maestro espiritual que no fuera coherente, ¿no? Si Jesús se me apareciera y me está hablando de paz,
pero coge una ametralladora, dispara un poco de gente. ¿De qué estamos hablando? O sea, no me lo podría imaginar, ¿ves? Entonces, la forma sí tiene porque refleja lo que estamos pensando, ¿no? Eso es todo lo que hacemos, todo lo que decimos, simplemente refleja nuestra mente. Cuando tú tienes una conversación con alguien y ese alguien, creo que a todos nos ha pasado, comienza a decir un poco de cosas incoherentes, ¿no? Pues la conclusión es de que ese hermano no tiene una mente organizada, tiene una mente absolutamente desordenada que le impide expresar, digamos, de manera coherente sus pensamientos. Entonces, primero está, o sea, todo se sucede en la mente, todo lo trabajamos en la mente, pero una vez que hemos sanado la mente, la hemos corregido, hemos perdonado, nuestra práctica, nuestra manera de expresarnos, de relacionarnos, de hacer las cosas, tiene que estar en coherencia. Si no hay coherencia, no hay integridad. Entonces, no es una mente unificada, es una mente en conflicto, una mente que todavía tiene que hacer un largo recorrido de sanación y perdón. ¿Estamos de acuerdo, Juki? Sí. Ahí vi es Allen Watson o Robert Perry, uno de los dos. Ahora no, Ujú. esto sobre todo porque Itza lo marca mucho, por eso Ajá. pregunto. Coincido con lo del óctuple sendero. Mm. Sí, eso es cierto. Y por eso siempre tenemos que ir a las fuentes, ¿no? Claro, Y en este caso, la fuente es el curso. claro, y de todas formas, aparece como inviable o improbable que una mente que está entrenando, que hace las lecciones, que asiste a las enseñanzas, que ha hecho del curso su vida, utilizando esto como una figura, vaya a tener un comportamiento que no se ajuste a esto, ¿no? Ajá. Exactamente, exactamente. Sería un poco raro, digamos. Y si no, es como vos decís, todavía falta mucho perdón y seguir trabajando. Ujú. Gracias. Eso me hizo acordar de un maestro colombiano, pues que ya murió hace muchos años, que se llama Gerardo Smeili, y hablaba de, de ser instrumento del destino, ¿ves? Entonces, él decía, por ejemplo, eh, no es posible, eh, no es posible mm, ver a Jesús, por ejemplo, en un país donde existe pena de muerte como Estados Unidos, Sí, estar trabajando como claro, el verdugo en una prisión donde hay condena de muerte, ¿no? O claro. sea, no se presta para ser un instrumento del destino, pero obviamente que existe ese empleo y hay gente que aplica ese empleo. ¿Qué tiene que hacerlo? Pero eso Claro. tiene que ver también con cuál es tu nivel de conciencia o desarrollo espiritual. Sí, ¿Ves? sí. Mm. Bueno, ¿alguien más? Muchas gracias, Joaquín. Al contrario, muchísimas Mm. gracias a vos, hermano. Bueno, entonces vamos con el párrafo 2. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Yo leo, Oscar, Adelante, Marta Lucy, gracias. mucho gusto. La razón de que tengas tan poca fe en ti mismo es que no estás dispuesto a aceptar el hecho de que dentro de ti se encuentre el amor perfecto. Y así buscas afuera lo que no se puede encontrar afuera. Yo te ofrezco la perfecta fe que tengo en ti.
en lugar de todas tus dudas. Pero no te olvides de que la fe que tengo en ti, en todos tus hermanos, tiene que ser tan perfecta como la que tengo en ti, pues de lo contrario, el regalo que te hago sería limitado. En este instante santo compartimos la fe que tenemos en el Hijo de Dios, porque juntos reconocemos que Él es completamente digno de ella, y en nuestro aprecio de su valía no podemos dudar de su santidad, y por lo tanto le amamos. Muchas gracias, Marta Luz. ¿Pregunta o comentarios? ¿Ni preguntas? Estamos poco preguntones hoy, ¿no? Bueno, entonces vamos a repasarlo. La razón de que tengas tan poca fe en ti mismo es que no estás dispuesto a aceptar el hecho de que dentro de ti se encuentra el amor perfecto. O sea, yo no tengo fe en mí mismo porque todavía sostengo culpabilidad, como nos dice el párrafo anterior, y si yo siento culpabilidad y no la he sanado y no la he perdonado, es porque todavía no reconozco el hecho de que en mí se encuentra el amor perfecto, ¿no? Y así buscas afuera lo que no se puede encontrar afuera. O sea, afuera no voy a encontrar el amor perfecto, solamente lo puedo encontrar dentro de mí. Pero mientras esté buscando afuera, esté proyectando afuera y ponga toda mi atención fuera de mí y no dentro de mí, pues se pueda seguir sosteniendo muy poca fe en mí mismo, ¿no? Y no voy a reconocerme como el perfecto Hijo de Dios. No voy a reconocer mi grandeza, como lo señalaba pues uno de los subtítulos anteriores de este capítulo 15. Yo te ofrezco la perfecta fe que tengo en ti en lugar de todas tus dudas. Aquí Jesús vuelve y nos plantea casi que lo que sucede con el perdón. Yo te ofrezco la perfecta fe que tengo en ti en lugar de todas tus dudas. O sea, Jesús nos hace un intercambio, nos ofrece un intercambio, un reemplazo de todas mis dudas y la poca fe que tengo en mí, y Él a cambio me ofrece la perfecta fe que Jesús tiene en mí, ¿no? Pero también nos va a recordar que, pero no te olvides de que la fe que tengo en todos tus hermanos tiene que ser tan perfecta como la que tengo en ti. O sea, esa perfecta fe en mí tiene que ser perfecta. Eso es lo que te está diciendo. No, no puede ser un poquito de fe en mí o un poquito de fe en ti. Aquí no hay posibilidades medianas, no hay porcentajes. No es una cosa, digamos, matemática, de que es el 30%, el 50% de fe y 50% de duda. No, tiene que ser el 100%. Esa es la perfecta fe. Y esa es la que debemos sostener. Si no lo hacemos, nos dice, pues de lo contrario, el regalo que te hago sería limitado. O sea, te estaría dando un pedacito de fe, pero no la fe total. No, no la perfecta fe en mí o la perfecta fe que yo tengo en Jesús o en el Espíritu Santo o en mis hermanos. Siempre sería limitado. Y lo que tenemos que llegar es a la perfecta fe, que sería una fe total, completa, ¿no? Para que pueda llamarse perfecta. En el instante santo compartimos la fe que tenemos en el Hijo de Dios, porque juntos reconocemos que Él es completamente digno de ella y en nuestro aprecio de su valía no podemos dudar de su santidad.
y por lo tanto le amamos. Entonces, pregunto, ¿por qué en el instante santo compartimos la fe que tenemos en el Hijo de Dios? ¿No? ¿Por qué no está diciendo que en el instante santo? ¿Por qué no en el tiempo? ¿No? ¿Por qué no en el mundo y en sus dinámicas? ¿Ves? ¿Alguien quiere contestarlo? Porque todo el tiempo estamos en el aquí y en el ahora. Pues digamos que ese es el propósito, estar en el aquí y en el ahora, pero en realidad no lo estamos. En la vida cotidiana estamos en el tiempo, ¿no? Nos miramos en el espejo y de pronto nos salió una arruga más o unas canas más, ¿no? Entonces vemos el paso del tiempo sobre nosotros o sobre nuestros hermanos, o, ¿no? O sea, el aquí y el ahora no lo sostenemos, sino por momentos. Por eso, en este capítulo, el instante santo, Jesús nos distingue dos instantes santos. El que podemos llamar el instante santo perfecto, que es una luz tan extraordinaria que nos ciega los ojos y no podemos ver el mundo, que es como un estado de revelación de Dios, y la práctica del instante santo, o el momento en que aislamos el instante santo, o sea, hacemos un momento de silencio, de quietud, invocamos al Espíritu Santo, nos situamos en el ahora, ¿no? Reconocemos nuestra grandeza y en ese momento eh, perdonamos o dejamos de juzgar y entonces ahí sí, en ese instante santo es que compartimos la fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el instante santo es donde me adentré en la eternidad, ¿no? Y me comunico con Dios o con Jesús o con el Espíritu Santo o con un hermano y lo estoy viendo como el Hijo de Dios. Solamente puedo ver a un hermano como el perfecto Hijo de Dios si me sitúo desde el instante santo. Si me sitúo desde el tiempo, entonces tenemos una cita y llegó 10 minutos tarde y le hago un reclamo y me enojo. Eres un incumplido, eres un irresponsable. Ya no estoy en el instante santo, estoy en el tiempo, ¿no? Entonces, es por eso. Lo que nos quiere decir es que si nosotros practicamos y practicamos el instante santo, vamos a llegar al instante santo perfecto y vamos a estar siempre en el aquí y el ahora. Pero mientras no alcancemos, digamos, ese estado de, digamos, de madurez espiritual o de maestría espiritual, nos toca aislar el instante santo, o sea, hacer la práctica del instante santo, ¿no? Y desde esa práctica, ahí sí que voy a ver a mi hermano como el Hijo de Dios. ¿Nos queda claro eso? Más o menos. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 3. ¿Quién nos colabora? Yo lo puedo leer, Oscar. Adelante, Anita, y gracias. Pero Numeral perdóname, 3. Oscar, Dale. Sí, perdóname. cuente. Anita, perdóname. Quiero preguntarte, entonces en el instante santo reconozco ese ser en mí que no lo pude como entender bien, porque me hablaste del hermano. Cuando yo Ujú. me siento a instante santo, estoy en Dios y, y estoy en fe con Él en mí y yo en Él. A ver, Oscar, qué pena contigo, no, no, pero no, como no lo tranquila, ¿no? Y de eso se trata, Amparito, no te preocupes, antes muy bien que preguntes. Antes muy bien que preguntes porque así aprendemos todos. A ver, ¿qué es el instante santo? ¿Cómo nos lo va a definir el curso? Como la perfecta comunicación. Entonces, entiendo. la perfecta comunicación sucede a nivel de nuestra mente. Ahí sí, tomando
el comentario que nos hizo Jukia hace un rato, ¿sí? Esa perfecta comunicación, ¿con quién la hacemos? Con Dios. Por ejemplo, entramos en una meditación profunda, en silencio, en quietud, y ese es un instante santo, y entablamos una comunicación con Dios, o con el Espíritu Santo, o con Jesús, pero también con nuestros hermanos, porque al fin y al cabo lo que hacemos en el instante santo es ver la unidad de la creación. Entonces yo veo mi santidad, pero también veo la santidad de mi hermano. Si yo no veo la santidad de mi hermano, no veo mi propia santidad. Si yo no tengo una perfecta fe en mi hermano, tampoco la tengo en mí. ¿No? Entonces, esa perfecta comunicación solamente es posible entrando en ese estado que el curso va a llamar la práctica del instante santo o aislar el instante santo. O sea, un momento en que yo elijo entrar en quietud, en silencio, que deseo ese momento de quietud y silencio, me sitúo en el ahora, me reconozco como el Hijo de Dios, no juzgo y no lo hago a mi manera, sino que invoco a Jesús o al Espíritu Santo para que me acompañe, ¿no? Entonces, es eso, ese es el instante santo. Así que yo en el instante santo, cuando hago una práctica de perdón o quiero hacer una práctica de perdón, lo mejor es entrar en un instante santo. O sea, no es que yo diga, uy, que la embarré con este hermano, con esta hermana esta mañana, que le dije tal cosa, bueno, la juzgué o lo juzgué y me perdono. De pronto ese perdón resultó ser muy intelectual, muy desde el intelecto, no del corazón. Entonces lo mejor es que yo busque ese instante santo, me siento, me aquieto, cierro los ojos, ¿no? Invoco al Espíritu Santo, ¿no? Entro en ese estado de paz y quietud y ahí le digo al Espíritu Santo, ayúdame a examinar este error, ayúdame a perdonarlo, te lo entrego. Y ahí el perdón sí se hace del corazón, desde el fondo de la conciencia, y es un perdón más real, ¿no? Entonces, y ya te conectas con la mente de ese hermano y esa hermana y estableces una comunicación perfecta, porque desde ese instante santo vas a ver la luz que representa ese hermano o esa hermana. Entonces ya no es aquella persona, aquel fulano o sutano que insulté esta mañana, sino un hermano o una hermana que la estoy viendo en su perfecta luz y en su perfecta inocencia. Y ahí hay una comunicación perfecta de mentes, así no tengas al frente a ese hermano o a esa hermana. Ahora sí me entiendes, Amparito. Sí, sí, sí le entiendo. Lo que pasa es que cuando es en el momento en que quiero perdonar, ¿cierto? Pero cuando quiero estar a solas con ese amado y hacer la lección, no tengo que ver en un momento dado con un hermano ni con el perdón. ¿O qué Sí, Oscar? a ver, vamos por partes. Ujú. Yo puse el ejemplo, el ejemplo que para perdonar, y siempre vamos a perdonar relaciones, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa distinto? Es relaciones lo que estamos perdonando, ¿no? Conflictos que tenemos con alguien, alguna dificultad, algún problema de negocio, bueno, alguna creencia, pero casi todas tienen que ver con relaciones. Pero bueno, o sea, que tiene que ver con un hermano o con una hermana. Si yo me sitúo en el instante santo, me perdono y también me voy a comunicar con la mente de esa persona que tengo el conflicto y que quiero perdonar. Y ahí se establece una comunicación perfecta de una mente amorosa con otra mente amorosa. Ya no estoy viendo el ego de mi hermano y yo estoy trascendiendo mi ego. ¿No? Estamos ahí, ¿sí? Lo otro es que hago la práctica del curso, la lección de hoy. Y entonces me aquieto, como nos lo dice el curso, le dedica 5, 10 o 15 minutos
¿Y qué es lo que hago en esa práctica? Es un instante santo. Es un instante Claro. santo. O sea, reúne las mismas condiciones. Primero, debo desearlo. O sea, deseo aquietarme para hacer la práctica. ¿Sí? Me reconozco como hijo de Dios. O sea, reconozco mi grandeza en contraposición a la pequeñez del ego. ¿No? ¿Qué más hago? Eh, no juzgo. Entro en quietud y silencio. Me sitúo en el ahora. ¿Sí? Y desde ahí hago la práctica. Entonces, si es la práctica de hoy, entonces comienzo a repetirme que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, ¿no? Que si me defiendo he sido atacado y que la enfermedad es un ataque contra la verdad, ¿sí? Ese es el repaso de hoy. Y lo hago en profundo silencio, inquietud, y lo estoy interiorizando. Estoy haciendo esas afirmaciones parte de mi conciencia, la estoy introduciendo. He invocado para esa práctica al Espíritu Santo, a Jesús, ¿no? Y me comunico con ellos y luego me dejo ir. O sea, ya dejo de repetir eso, sino que entro en perfecto silencio, ¿sí? Entro en perfecto silencio y entonces eh, posiblemente entre en comunicación con Jesús o con el Espíritu Santo. Y también se establece una perfecta comunicación. O sea, siempre en todo instante santo hay una comunicación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que nos dice para hacer el instante santo es no hacerlo a nuestra manera, porque si lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos a la manera del ego. Así que si yo me voy a quietar y voy a entrar en silencio y meditación, le digo al Espíritu Santo, ven acá a mi lado, acompáñeme en esta jornada, ¿no? Sé mi compañero inseparable. Eso es lo que estamos haciendo. Pero siempre, siempre es un instante santo, ¿no? La práctica es un instante santo. El perdón se hace, el perdón mejor y más profundo se hace desde el instante santo. Buscar una comunicación, una comunión con Dios o con Jesús o con el Espíritu Santo se hace desde el instante santo. Pedir que te den claridad para resolver una duda, un conflicto, una decisión que tienes que tomar y no tienes claro cuál decisión tomar, pues entras en ese instante santo y pides inspiración, pides guía, pides orientación y siempre se te va a contestar. Así que el instante santo, digamos que es una herramienta que nos sirve para todo. Y por eso, ¿cómo termina las 365 lesiones de un curso de milagros? ¿Cómo termina las 5 últimas lesiones? Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues yo simplemente quiero seguirte, seguro de que tu dirección me brindará la paz. O sea, me dejo guiar a todo momento y en todo lugar de la mano del Espíritu Santo. ¿Ya me entendió, Amparito? ¿Estamos? Gracias, Sosita, te agradezco mucho. Bueno, muy bien, con mucho cariño. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahora sí, Anita, adelante. Numeral 3. Toda separación desaparece conforme se comparte la santidad, pues la santidad es poder y cuando se comparte, su fuerza aumenta. Si intentas satisfacerte gratificando tus necesidades, tal como lo percibes, es porque crees que la fuerza procede de otro y que lo que tú ganas, él lo pierde. Si te percibes como débil, alguien siempre tiene que salir perdiendo. Sin embargo, hay otra interpretación de las relaciones que trasciende completamente el concepto de pérdida de poder. Muchas gracias, Anita. ¿Preguntas sobre este párrafo? A mí me encanta saber que en un instante
y solo en un instante podemos lograr que desaparezca lo que creemos que fue separado, Ujú. en solo un instante. Y en ese instante, cuando no hay juicios, es cuando entiendo que yo no estoy perdiendo nada, antes estoy ganando. Y cuando me doy cuenta que estoy ganando, me estoy dando cuenta más aún que dar y recibir es exactamente lo mismo. Exactamente. Ujú. Así es. Y que no puedo estar pensando mis relaciones de que yo voy a ganar en ellas a costa de otro. Tenemos que ganar los dos. Es una relación de gana-gana, no de yo gano y tú pierdes. Mm. Una relación de igualdad. De perfecta igualdad. Mm. Así es. Muchas gracias, Anita. ¿Alguien más sobre este párrafo? ¿Nadie más? Entonces veámoslo, repasémoslo. Toda separación desaparece conforme se comparte la santidad, pues la santidad es poder y cuando se comparte su fuerza aumenta. Entonces recordemos un poco la pregunta que hacía Amparito. ¿Por qué? Porque si yo entro en el instante santo, la separación mía con el Espíritu Santo o con Jesús desaparece, pero también con mis hermanos. Ya cuando yo entro en el instante santo e intento comunicarme con la mente de un hermano o una hermana, ahí desaparece la separación. Y si estoy perdonando dentro de un instante santo una relación con un hermano o una hermana, estoy uniendo mi mente con la mente de ese hermano o de esa hermana, ¿no? Si intentas satisfacerte, gratificando tus necesidades tal como las percibes, es porque crees que la fuerza procede de otro y que lo que tú ganas, él lo pierdes. O sea, volvemos al tema que se planteó en el primer párrafo, que es que las relaciones en este mundo son asimétricas, son desiguales, son relaciones de poder y de sumisión, son relaciones de defensa y ataque, ¿no? Y entonces, si intentamos gratificar nuestras necesidades sobre la base de que yo gano y el otro pierde, pues ahí no es posible un instante santo, no es posible la perfecta igualdad del Hijo de Dios, ¿no? Por eso nos dice en la oración 4, si te percibes como débil, alguien siempre tiene que salir perdiendo. Si yo me percibo como débil, pues tiene que haber alguien al que yo considere que es fuerte. Entonces, yo me sitúo desde la debilidad, desde la vulnerabilidad, que es una característica de mi ego, y no desde la fortaleza, la seguridad, la fe o la certeza, que sería una característica del Espíritu Santo en mí, ¿no? Sin embargo, hay otra interpretación de las relaciones que trasciende completamente el concepto de pérdida de poder. O sea, no está diciendo, hay otra manera de ver las cosas, hay otra manera de interpretar las relaciones que no tenga que ver con que alguien gane y otro pierda. Y esa otra interpretación, obviamente, que es la que nos está enseñando Jesús y es la que nos está recordando a todo momento el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni preguntas, ni comentarios. Bueno, vámonos entonces con el párrafo 4. ¿Quién nos colabora con el párrafo 4 de... Yo leo, Oscar. Adelante, Fernando, gracias.
¿No te resulta difícil creer que cuando otro le pide amor a Dios, tu propia petición no pierde fuerza? ¿Tampoco crees que cuando Dios le contesta, tus esperanzas de recibir una respuesta se ven mermadas? Por el contrario, te sientes más inclinado a considerar el éxito de tu hermano como una prueba de la posibilidad del tuyo. Eso se debe a que reconoces, aunque sea vagamente, que Dios es una idea y por consiguiente tu fe en Él se fortalece al compartirla. Lo que te resulta difícil aceptar es el hecho de que, al igual que tu padre, tú eres una idea y al igual que Él, tú puedes entregar totalmente sin que ello suponga ninguna pérdida para ti, sino solo ganancias. En esto reside la paz, pues no hay conflicto. Muchas gracias, Fernando. Con gusto. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces repasemos. Aquí, allá. Y yo, Oscar, quiero decir algo, Adelante. que entiendo que en este párrafo están bien claras las leyes de Dios. ¿No? Las leyes de Dios que son las leyes del dar. Dios Ujú, solo da y da sin distinciones, sin límites. Y nosotros esto se contrasta con las leyes del mundo que si creemos que Dios le da amor a alguien, entonces otro deja de recibirlo, ¿no? Es ujú, como que viene una torta y si alguien se come un pedazo de más, el otro tiene un pedazo de menos. Eso es una idea del mundo, pero el amor de Dios es incluyente, lo abarca todo. Creo que eso se refiere, creo que es un párrafo que hace honor al título de la sección, las leyes de Dios. ujú. Sí, así es, Elida. Eso está en contraposición y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que nos hace pensar en este mundo que en las relaciones alguien gana y alguien tiene que perder, ¿no? Y es la creencia en la escasez, ¿no? O sea, Exacto. desde que hubo la separación, perdimos la plenitud del paraíso y entramos al mundo de la escasez, ¿no? De que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces entramos al mundo de los recursos escasos y siempre que los recursos son escasos es la fuente de todo conflicto, de toda pelea, de toda guerra. De ahí queremos obtener, acumular, poseer, defender y luchar por lo que hemos conquistado o luchar por conquistar lo que no tenemos, ¿no? Y esa es la fuente de todos los conflictos. Ese es el temor subyacente a dar, a creer que si damos, perdemos. Y lo que nos está diciendo acá es que por el contrario, en la medida que damos, eso se incrementa, se fortalece en nuestra mente. Y eso es ¿por qué? Porque somos una mente, somos una idea en la mente de Dios y estamos unidos al Padre. Por lo tanto, somos plenos. Cuando nos sentimos carentes es porque nos identificamos con el ego. Y a partir de ahí, pues le damos pie a todo tipo de conflicto, ¿no? Eso es el tema de fondo. Y obviamente, como nos lo recuerda Elida, eh, en las leyes de Dios, dar y recibir son lo mismo. Y por eso siempre que nos dice en varios pasajes del curso, ofrece amor, porque eso es lo que eres, ¿no? Y si yo ofrezco amor, voy a recibir amor. Si yo ofrezco paz, voy a recibir paz. Y así sucesivamente. Bueno,
comentemos este párrafo que ya lo comentamos, pero de todas maneras lo repasamos y si hay algo que comentar, pues lo comentamos. ¿No te resulta difícil creer que cuando otro le pide amor a Dios, tu propia petición no pierde fuerza? O sea, yo no tengo por qué preocuparme si un hermano comienza a rezar pidiéndole amor a Dios y entonces voy a creer que mi petición y mi oración va a ser débil. No, porque nos estamos dirigiendo a la fuente de toda fortaleza, de todo poder y de toda fuerza. Tampoco crees que cuando Dios le contesta, tus esperanzas de recibir una respuesta se ven mermadas. O sea, no nos pongamos ni celosos, ni envidiosos, ni temerosos de que cuando un hermano le pide alguna ayuda a Dios, ¿no? Y Dios le contesta, entonces la respuesta que me va a dar a mí, pues ya está, va a estar muy mermada, muy agotada. O sea, tenemos que abandonar esos temores, esas dudas, esos miedos. Por el contrario, te sientes más inclinado a considerar el éxito de tu hermano como una prueba de la posibilidad del tuyo. O sea, en vez de preocuparme o sentirme temeroso de que Dios no me va a poner atención porque ya mi hermano rezó primero que yo, oró primero que yo, sino que el resultado que obtenga un hermano o una hermana debe reforzar en mi mente, de que ese éxito que mi hermano obtuvo en su relación con Dios es una prueba que yo también voy a obtener lo mismo, ¿no? No, Dios no va a hacer ninguna distinción. Ama a sus hijos por igual. No tiene hijos predilectos y no ha excluido a ninguno. Eso se debe a que reconoces, aunque sea vagamente, que Dios es una idea y por consiguiente tu fe en Él se fortalece al compartirla. Bueno, ya lo habíamos comentado, Dios es una idea, Dios es una mente con mayúscula y nosotros somos una idea dentro de su mente, ¿no? Y la idea de Dios, el pensamiento de Dios, el amor de Dios en nosotros se va fortaleciendo en la medida que lo compartimos con nuestros hermanos. Lo que te resulta difícil aceptar es el hecho de que, al igual que tu padre, tú eres una idea. Eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque en este mundo nos identificamos con nuestro cuerpo. Creemos que somos un cuerpo y no una idea, una mente. Eso es lo que más nos cuesta. Y al igual que Él, o sea, al igual que Dios, te puedes entregar totalmente sin que ello suponga ninguna pérdida para ti. ¿Por qué? Porque la idea de pérdida o de ganancia está en mi mente. Yo asocio la pérdida y la ganancia en el mundo de las formas, en el mundo de los cuerpos, pero el mundo de los cuerpos y el mundo de las formas no es más que una proyección de mi mente. La realidad está en mi mente y en mi mente no hay pérdidas al dar. Entonces, y al igual que Él, o sea que Dios te puedes entregar totalmente sin que ello suponga ninguna pérdida para ti, sino solo ganancias, en la medida que comparto amor, paz, dicha, plenitud, dulzura, ternura, inocencia, todo eso es ganancias, no hay pérdidas. Y en esto reside la paz, pues no hay conflicto, o sea, en la medida en que yo doy y ofrezco desde mi mente todo lo que es de Dios, lo amoroso, lo pleno, lo abundante, lo generoso, lo apacible, lo bondadoso, todo eso que yo comparto, eso no genera ninguna pérdida y se incrementa, genera ganancias. Y eso que doy va a generar paz. ¿Por qué? Porque lo estoy dando desde la plenitud de mi ser, no desde la creencia de un ser con minúscula, egoico, que cree que está perdiendo. Y por lo tanto, si yo no creo que estoy perdiendo al dar, pues no hay conflicto alguno en mí. Y por lo tanto, no hay conflicto con ningún hermano. Por eso, en eso reside la paz.
¿Estamos ahí? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, vamos entonces con el siguiente párrafo, el párrafo 5. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 5? Yo, Oscar. Adelante, Soraya. ¿Soraya fue? ¿O Marta Luz? Sí, ¿Quién dijo? Soraya. sí. Párrafo 5. Muchas gracias. En el mundo de la escasez, el amor no significa nada y la paz es imposible, pues en él se aceptan tanto la idea de ganar como la de perder, y por lo tanto, nadie es consciente de que en su interior reside el amor perfecto. En el instante santo, reconoces que la idea del amor mora en ti y unes esta idea a la mente que la pensó y que jamás podría abandonarla. Puesto que dicha mente mantiene dentro de sí la idea Yo del le amor, dije, "Póngale bien, no puede, no se los puedo no pedir", puede y le haber dije, pérdida claro, alguna. dígale que, y los Ahí sí. Voy a leer de nuevo. Puesto Sí. que dicha mente mantiene dentro de sí la idea del amor, no puede haber pérdida alguna. El instante santo se convierte así en una lección acerca de cómo mantener a todos tus hermanos en tu mente sin experimentar pérdida alguna, sino tan solo compleción. De esto se deduce que solo puedes dar, y esto es amor, pues únicamente eso es natural de acuerdo con las leyes de Dios. En el instante santo prevalecen las leyes de Dios, que son las únicas que tienen sentido. Las leyes de este mundo, por otra parte, dejan de tenerlo. Cuando el Hijo de Dios acepta las leyes de Dios como lo que su propia voluntad gustosamente dispone, es imposible que se sienta aprisionado o limitado en forma alguna. En ese instante es tan libre como Dios quiere que sea, pues en el instante en que se niega a estar aprisionado, en ese mismo instante deja de estar. Muchas gracias, Soraya. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, repasémoslo. En el mundo de la escasez, el amor no significa nada y la paz es imposible. O sea, como les comenté, desde que se inició la separación, entramos en el mundo de la escasez. Y mientras nosotros creemos, y mientras estemos creyendo que vivimos en el mundo de la escasez, y la paz es imposible. El mundo de la escasez es la fuente de todos los conflictos. Toda la historia, las guerras, básicamente eran por territorios, por recursos. Y los conflictos que tenemos en la vida cotidiana es por lo mismo, por recursos, porque creemos de que eh, soy escaso, ¿no? Ahora, pues en él se acepta tanto la idea de ganar como la de perder y por lo tanto nadie es consciente de que en su interior reside el amor perfecto. O sea, en el mundo de la escasez, que es el que nos está mencionando, nosotros aceptamos la idea, tanto la idea de ganar como la idea de perder y entramos en ese juego. Por eso este mundo es competitivo, ¿no? Siempre estamos compitiendo con alguien, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones o con algo, o contra algo, ¿no? Desde partidos políticos o de religiones o de empresas, bueno, a nivel comercial siempre está la competencia, ¿no?
Y eso es lo que creemos y ese es el mundo en el que creemos. Y por lo tanto, nadie es consciente de que en su interior reside el amor perfecto. Si nosotros fuéramos conscientes de que en nuestro interior reside el amor perfecto, seríamos plenos y abundantes, desde la mente y desde el corazón. Y por lo tanto, no pensaríamos ni aceptaríamos la idea de la escasez. Y por lo tanto, menos el conflicto y las guerras que se suceden a raíz de los conflictos. El amor perfecto es un amor pleno, completo. En el instante santo reconoces que la idea del amor mora en ti y unes esta idea a la mente con mayúscula que la pensó y que jamás podría abandonarla. Entonces, cuando yo entro en un instante santo, que es lo que estamos aprendiendo a hacer, cuando yo entro en un instante santo, necesariamente voy a reconocer que el amor mora en mí. O sea, si yo hago el instante santo tal como nos lo está indicando este capítulo del texto, con todas esas condiciones para que sea el instante santo, lo único que voy a reconocer es que el amor mora en mí y por lo tanto uno mi mente a la mente de Dios, o sea, a la mente con mayúscula que la pensó y que jamás podría abandonarla, o sea, Dios jamás me va a abandonar o el Espíritu Santo jamás me va a abandonar. Yo establezco esa comunicación con esa mente que jamás me puede abandonar en el instante santo y reconozco el amor que mora en mí cuando entro en ese instante santo. Puesto que dicha mente con mayúscula está refiriendo a Dios o al Espíritu Santo, mantiene dentro de sí la idea del amor, no puede haber pérdida alguna. O sea, como la mente del Espíritu Santo o la mente de Dios mantiene dentro de sí la idea del amor, pues jamás puede haber pérdida alguna en esa mente, porque es una mente completa, plena, donde es inconcebible la pérdida y la escasez. El instante santo se convierte así en una lección acerca de cómo mantener a todos tus hermanos en tu mente sin experimentar pérdida alguna, sino solo complexión. Complexión entendido como completud, como plenitud, como unicidad. Entonces, se dan cuenta que en el primer nivel, en las oraciones anteriores, yo entro en el instante santo y moro en la mente de Dios y estoy una idea en la mente de Dios y estoy unido a la mente de Dios. Pero a otro nivel, en el instante santo, también me comunico y mantengo esa unidad con mis hermanos, ¿no? Que es lo que nos dice acá en el instante santo, se convierte así en una lección acerca de cómo mantener a todos tus hermanos en tu mente sin experimentar pérdida alguna, sino solo compleción. O sea, en el instante santo, yo establezco una perfecta comunicación con la mente de mis hermanos y los veo absolutamente iguales a mí y no siento que tengo pérdida alguna con ningún hermano, porque todos estamos ganando y todos nos estamos fortaleciendo en esa unidad del amor. De esto se deduce que solo puedes dar. O sea, si yo en el instante santo mantengo esa relación perfecta con mis hermanos y los reconozco como los perfectos hijos de Dios, voy a ver que ellos son completos y que yo soy completo, que tenemos una relación completa ambos. Y por lo tanto, la conclusión es que solamente puedo dar, solamente les puedo dar amor, paz, dulzura, ternura, bondad a mis hermanos. Eso es lo único que puedo dar. Y todo eso que yo le doy a mis hermanos, eso no genera pérdida alguna. Y eso que doy, nos va a decir en la oración 7, y esto es amor. O sea, eso de solamente dar, eso es amor.
Pues únicamente esto es natural de acuerdo con las leyes de Dios, que nos estaba recordando ahora Elida, que en el instante santo se aplican las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque en el instante santo me salgo del tiempo, me abstraigo del tiempo y estoy en una hora o en un presente perfecto. Estoy conectado con la eternidad y por lo tanto con Dios, y ahí operan las leyes de Dios, que es lo mismo que decir operan las leyes del amor. En el instante santo prevalecen sus leyes, o sea, las leyes de Dios, que son las únicas que tienen sentido. O sea, si yo entro en el instante santo, en ese instante santo lo único que prevalece son las leyes del Dios y nada más. Ya quedan fuera de lugar las leyes o las actitudes o comportamientos del ego. Las de este mundo, o sea, las leyes de este mundo, por otra parte, dejan de tenerlo, o sea, dejan de tener sentido. Cuando el Hijo de Dios acepta las leyes de Dios como lo que su propia voluntad gustosamente dispone, es imposible que se sienta aprisionado o limitado en forma alguna. Por eso, ¿qué es lo que nos dice una de las condiciones de entrar en el instante santo? Es que yo lo acepto, es mi voluntad entrar en el instante santo, ¿no? Y entonces acepto las leyes de Dios gustosamente. Y en ese momento, pues me libero pues, de todo aprisionamiento o límite al que me tenía sometido el ego. En ese instante, en ese instante es tan libre como Dios quiere que sea. O sea, en ese instante santo yo soy tan libre como Dios quiere que sea. Y Dios siempre desea mi perfecta libertad. Pues en el instante en que se niega a estar aprisionado, en ese mismo instante deja de estarlo. O sea, yo en el instante santo, entro al instante santo y pido que se me libere las cadenas de este mundo, de las limitaciones a las que el ego todavía me tiene encadenado. Y entonces yo niego esas cadenas, yo niego esa prisión, estando en el instante santo, y en ese instante mismo dejo de estar aprisionado. O sea, recupero mi plena libertad. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentario. Bueno, entonces vamos con el párrafo siguiente, quien nos colabora, que sería el párrafo 6. Si quieres, yo leo de nuevo, Oscar. Gracias, Fanny. Vamos para el 6, ¿cierto? Ajá. En el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre. Lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad. Nada ha cambiado. Sin embargo, cuando se descorre el velo del tiempo, la conciencia de inmutabilidad aflora de inmediato. Nadie que aún no haya experimentado el descorrimiento del velo y se haya sentido irresistiblemente atraído hacia la luz que se encuentra tras él, puede tener fe en el amor sin experimentar miedo alguno. Mas el Espíritu Santo te da esa fe porque me la ofreció a mí y yo la acepté. No tengas miedo de que se te vaya a negar el instante santo, pues yo no lo negué. Y a través de mí, el Espíritu Santo te lo dará a ti, del mismo modo que tú a tu vez habrás de darlo. No permitas que ninguna necesidad que percibas nuble la necesidad que tienes del instante santo, pues en él reconocerás la única necesidad que los hijos de Dios comparten por igual, y por medio de este reconocimiento te unirás a mí para ofrecer lo único que es necesario.
Muchas gracias, Fanny. Pregunta o comentarios sobre este párrafo 6. En el instante santo realmente es lo que hay es un reconocimiento de lo que es la realidad. Reconocimiento, porque nunca se fue. Fue un velo que nosotros le pusimos. Exactamente, Anita. Realmente no sucede ningún cambio. Corremos un velo, o sea, corremos la cortina y entra la luz, pero la luz siempre ha estado ahí. Entonces no hubo ningún cambio. O sea, la luz no cambió. Yo simplemente corrí el velo, corrí la cortina que está impidiendo que la luz pasara, pero la luz no cambió, por eso no sucede ningún cambio. Es lo mismo que la definición de iluminación que hace el curso. Dice que la iluminación no es un cambio, sino un reconocimiento. Es el reconocimiento de lo que soy, de lo que siempre he sido, y que eso nunca ha cambiado. Simplemente tengo que aceptarme plenamente lo que soy. Muy ¿Alguien lindo. más sobre este párrafo? Muy lindo. Nadie más. Bueno, repasémoslo. En el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre. Lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad. Nada ha cambiado. O sea, eso ya lo expliqué. Sin embargo, cuando se descorre el velo del tiempo, y póngale cuidado a esto, la conciencia de inmutabilidad aflora de inmediato. O sea, ¿cuál es el cambio que ocurre cuando yo entro en el instante santo? Es que yo me aparto del tiempo lineal, y entro en una especie de no tiempo. Por eso me sitúo en el ahora, en el momento presente. Ese instante santo es un instante de eternidad. No se escapa de las leyes del tiempo, ¿no? Y de la conciencia que yo tenga del tiempo. Entonces, cuando yo corro el velo del tiempo, o sea, dejo a un lado la idea del tiempo, entonces lo que aflora a mí es la conciencia de la inmutabilidad, o sea, de lo eterno, de lo imperecedero. Eso es lo que sucede con el instante santo. Por eso lo llama santo, y es porque es eterno, ¿no? O es inmutable. Y allí, pues, no hay juicios, no hay condenas. Y allí reside el amor. Entonces, allí reside la santidad. Nadie que no haya experimentado el descorrimiento del velo y se haya sentido irresistiblemente atraído hacia la luz que se encuentra tras él, puede tener fe en el amor sin experimentar miedo alguno. Entonces, nadie que aún no haya experimentado el descubrimiento del velo, o sea, alguien que todavía no ha hecho ningún instante santo en su vida, o sea, que no ha corrido el velo para que entre a luz, y que no se haya sentido irresistiblemente atraído hacia la luz que se encuentra tras él, o sea, la luz después de correr la cortina, puede tener fe en el amor sin experimentar miedo alguno. O sea, esa persona que no ha corrido el velo del tiempo, no lo ha experimentado, ¿no? Y que no se sienta atraído por la luz que se encuentra tras el velo, pues esa persona no puede tener fe en el amor, y a la vez, y a la vez va a experimentar algún miedo, porque le da miedo, digamos, experimentar la luz, le da miedo verse como el ser que es, le da miedo encontrarse con Dios o con el Espíritu Santo. Eso le pasa a esa persona. Pero quien lo ha experimentado y ya tiene esa atracción hacia la luz, pues no va a sentir miedo alguno, ¿no? Pero pues Jesús sabe que como estamos desde el ego, pues
Partimos de ese miedo, ¿no? Mas el Espíritu Santo te da esa fe porque me la ofreció a mí y yo la acepté. O sea, esa fe para no tener miedo. Y por lo tanto Jesús nos dice, no tengas miedo de que se te vaya a negar el instante santo. Pues yo no lo negué. O sea, el Espíritu Santo le ofreció el instante santo a Jesús y él lo aceptó. O sea, no le dio miedo. Así que nos dice que igualmente nosotros no tengamos miedo cuando el Espíritu Santo nos ofrece el instante santo. No, porque no hay nada que temer y mucho que ganar. Y a través de mí, el Espíritu Santo te lo dará a ti, del mismo modo en que tú a tu vez habrás de darlo. Entonces, nos dice que el Espíritu Santo a través de Jesús, ¿no? Nos dará el instante santo y cuando nosotros experimentemos instante santo, también lo daremos a otros hermanos, porque la función del amor siempre será dar, siempre será compartir. La naturaleza del amor es compartir, extenderse, expandirse de manera ilimitada. No permitas que ninguna necesidad que percibas nuble la necesidad que tienes del instante santo. O sea, no permitamos que ninguna necesidad, carencia, deseo o apetencia que nosotros tengamos en este mundo nuble la verdadera y única necesidad que nosotros tenemos en este mundo, y es el instante santo. Pues en él reconocerán la única necesidad que los hijos de Dios comparten por igual. O sea, esa es la única necesidad que nosotros compartimos en este mundo, la necesidad del Espíritu Santo. Y por medio de este reconocimiento te unirás a mí para ofrecer lo único que es necesario. ¿Y qué es lo único que es necesario aquí en este mundo para nosotros? El instante santo. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, si no hay pregunta ni comentario, vámonos con el párrafo 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 7? Puedo leer, Oscar, si querés. Gracias, Juque. La paz llegará a través de nosotros. Únete a mí en la idea de la paz, pues las mentes se comunican por medio de ideas. Si te entregas tal como tu Padre entrega su ser, entenderías lo que es la conciencia de ser. Y con ello entenderías el significado del amor. Pero recuerda que el entendimiento es algo propio de la mente y solo de la mente. El conocimiento, por lo tanto, es algo propio de la mente y sus condiciones se encuentran en esta junto con él. Si no fueses una idea y nada más que una idea, no podrías estar en plena comunicación con todo lo que jamás ha existido. Sin embargo, mientras prefieras ser otra cosa o intentes no ser nada más y al mismo tiempo ser otra cosa, no podrás recordar el lenguaje de la comunicación, si bien lo conoces perfectamente. Perfectamente. Muchas gracias, Juque. Gracias a ustedes, hermano. Ay, ¿Pregunta o Dios. comentario sobre este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, repasémoslo entonces. La paz llegará a través de nosotros. O sea, la paz no nos viene como un regalo de afuera, ¿no? Sino que llegará a través de nosotros. Únete a mí en la idea de la paz, pues la mente se comunican por medio de ideas.
¿no? Entonces, la paz es una idea y las mentes se comunican a través de ideas. ¿Y qué es el instante santo? La comunicación perfecta. Si te entregaras tal como tu Padre entrega su ser, entenderás lo que es la conciencia de ser. Así que el curso nos dice que cómo nos creó Dios, entregando su ser a su Hijo. O sea, Él se dio a sí mismo y se extendió y así creó al Hijo. Y esa es la conciencia de ser, ¿no? Por eso Padre e Hijo son uno, nunca están separados, porque el Hijo es una extensión del Padre. Si yo me entrego plenamente, totalmente, completamente, como mi Padre entregó su ser, entonces yo voy a entender lo que es la conciencia de ser con mayúscula, ¿no? Y con ello entenderás lo que el significado del amor. O sea, solamente hasta que yo no me entregue totalmente como mi Padre entregó su ser, yo no voy a entender la conciencia del ser y tampoco voy a entender el significado del amor, porque el amor es una entrega total, incondicional, plena, ¿no? Pero recuerda que el entendimiento es algo propio de la mente y solo de la mente, o sea, solo las mentes pueden entender, pueden comprender, ¿no? Y por eso el curso siempre se dirige a nuestra mente, no se está dirigiendo a nuestro cuerpo. El conocimiento, por lo tanto, es algo propio de la mente y sus condiciones se encuentran en esta junto con él. O sea, el conocimiento con mayúscula, que es la manera como el espíritu conoce la totalidad de la creación, es propio de la mente. Y esas condiciones se encuentran en la mente misma, junto con el conocimiento. Si no fueras una idea y nada más que una idea, no podrías estar en plena comunicación con todo lo que alguna vez haya existido. O sea, para yo poderme comunicar con todo lo que ha existido, con todo lo que existe o con toda la creación, tengo que partir del supuesto de que yo soy una idea, yo soy una mente, yo no soy un cuerpo limitado por el tiempo, por el espacio, por las formas, ni por nada. Tengo que reconocerme como una mente, como una idea. Sin embargo, mientras prefiera ser otra cosa o intentes no ser nada más y al mismo tiempo ser algo más, no podrás recordar el lenguaje de la comunicación si bien lo conoces perfectamente. O sea, si yo quiero mantener una mente dividida, o sea, prefiero ser otra cosa o intente no ser nada más, o sea, algo diferente a ser espíritu o mente perfecta. Y al mismo tiempo desea ser espíritu y mente perfecta, no podré recordar el lenguaje de la comunicación. O sea, si yo quiero ser y no quiero ser, o sea, yo quiero ser ego y a la vez me quiero reconocer como espíritu, mantengo mi mente dividida, entonces eso tiene una consecuencia y es que no voy a recordar el lenguaje de la comunicación. ¿Por qué nos dice el lenguaje de la comunicación? Porque en este capítulo nos define el instante santo como la comunicación perfecta. Y la comunicación perfecta, el lenguaje y la comunicación es una comunicación mental, donde se comunican ideas. Y por lo tanto, si tengo mi mente dividida, no voy a acceder al lenguaje de la comunicación, no voy a entrar en el instante santo. Si bien lo conoces perfectamente, o sea, nosotros conocemos perfectamente como ser con mayúscula, como el Cristo, como el Hijo de Dios, conocemos perfectamente el lenguaje de la comunicación, pero si yo elijo tener una mente dividida, o sea, intento ser otra cosa que una mente o espíritu,
¿no? Y a la vez intento ser mente y espíritu, pues me estoy negando el lenguaje de la comunicación, el lenguaje del conocimiento, la perfecta comunicación que nos brinda el instante santo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces vámonos con el octavo y último párrafo de este subtítulo y lo terminamos. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 8? Yo lo hago, Oscar, si quieres. Gracias, Amparito, adelante. El instante santo se recuerda a Dios y con él se recuerda el lenguaje con el que te comunicas con todos tus hermanos. Pues la comunicación se recuerda en unión con otro, al igual que la verdad. No hay exclusión en el instante santo porque el pasado desaparece y con él desaparece también la base de la exclusión. Sin su fuente, la exclusión se desvanece y esto permite que la fuente que tú y tus hermanos compartís la reemplace en tu conciencia. Dios y su poder ocuparán el lugar que les corresponde ocupar en ti y tú experimentarás la plena comunicación de ideas con ideas. Mediante tu capacidad para hacer esto, te darás cuenta de lo que eres, pues empezarás a entender lo que es tu creador y lo que es tu creación junto con él. Muchas gracias, Amparito. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, entonces repasemos este párrafo. En el instante santo se recuerda a Dios y con él se recuerda el lenguaje con el que se comunica, con el que te comunicas con todos tus hermanos. Bueno, o sea, si yo entro en el instante santo, entro en el ahora, en un eterno presente. Y ahí, en ese estado donde no hay juicios y solamente hay quietud, silencio, ahí es donde me comunico con Dios. Y esa es la perfecta comunicación. Pero también desde el instante santo me comunico con mis hermanos. Y si yo estoy en un instante santo, pues estoy en un momento devocional y a algunos les puede haber sucedido, pues establecen una comunicación mental con los hermanos, algo así como una comunicación telepática, ¿no? ¿Por qué? Porque en el instante santo no hay, las mentes ya no están separadas, no hay pensamientos privados. Estamos utilizando el lenguaje universal del amor, que es un lenguaje mental. Pues la comunicación se recuerda en unión con otro, o sea, el instante santo implica mi unión con Dios o mi unión con mis hermanos. Entonces, pues la comunicación se recuerda en unión con otro, al igual que la verdad. O sea, la verdad también se nos revela en el instante santo. Recordemos que estábamos hablando del conocimiento en el párrafo anterior y conocimiento y verdad son lo mismo, ¿no? Tienen que ver con las leyes de Dios, las leyes del amor. No hay exclusión en el instante santo porque el pasado desaparece y con él desaparece también la base de la exclusión. Preguntémonos, ¿qué nos quiere decir que con el pasado desaparece la base de la exclusión? O sea, cuando yo entro en el instante santo, no excluyo a ningún hermano, a nadie,
no puedo excluir a nadie, o si no, no estoy en el instante santo. Estoy en cualquier otra condición menos en el instante santo. Entonces, en el instante santo no hay exclusión, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el pasado desaparece. ¿Qué quiere decir? Han desaparecido todos los juicios. Yo los juicios los hago del pasado. Si yo tengo vivo situaciones del pasado, es porque todavía tengo juicios sobre un hermano, una situación o una experiencia. Pero si me sitúo en el ahora, en el instante santo, en el eterno presente, no hay pasado. Y por lo tanto, no hay juicios. Al no haber juicios, entonces desaparece la base de la exclusión, ¿no? Al no haber pasado, no hay juicios. Y por lo tanto, no hay elementos para excluir a ningún hermano. Recordemos que lo que hace el juicio lo que hace es afirmar la separación, avivar el conflicto con mis hermanos. En el instante santo, uno mi mente a las mentes de mis hermanos. Por lo tanto, no hay exclusión alguna. Sin su fuente, o sea, sin su fuente, la exclusión se desvanece. O sea, ¿y cuál es la fuente de la exclusión? Pues ya lo dijimos, el juicio, el pasado. Y esto permite que la fuente con mayúscula que tú y tus hermanos compartís la reemplace en tu conciencia. O sea, en el instante santo se produce el perdón. ¿Por qué? Porque al desaparecer la fuente de la exclusión, que es el pasado y el juicio, entonces la fuente con mayúscula, o sea, Dios, el amor, ¿no? El que yo comparto con mis hermanos hace que se reemplace en mi conciencia el pasado y los juicios, que es la fuente de la exclusión. O sea, ¿qué es lo que se produce? Un reemplazo. ¿Qué es el reemplazo? El tercer paso del perdón. O sea, el perdón ya consolidado. Dios y su poder ocuparán el lugar que les corresponde ocupar en ti. O sea, en ese momento en que ya no, yo no excluyo a ningún hermano porque no hay pasado y no hay juicios, y entonces se produce ese reemplazo en mi conciencia. Al hacer ese reemplazo, ¿qué sucede? Que Dios y su poder van a ocupar ese lugar en mi conciencia, el lugar que antes tenía la exclusión, los juicios y el pasado. Entonces, Dios y su poder ocuparán el lugar que les corresponde ocupar en ti, y tú experimentarás la plena comunicación de ideas con ideas, o sea, la perfecta comunicación, el instante santo. En el instante santo yo voy a experimentar una plena comunicación de ideas con ideas, de mentes con mentes. Esa es la perfecta comunicación. Esas son las leyes del amor, y esas solamente se van a manifestar en el instante santo. Mediante tu capacidad para hacer esto, te darás cuenta de lo que eres. Mediante tu capacidad para hacer esto, o sea, el instante santo, te darás cuenta de lo que eres, el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios. Pues empezarás a entender lo que tu Creador es y lo que es su creación y lo que es su creación junto con Él. O sea, voy a entender plenamente lo que Dios es, y yo como su hijo, como su creación, soy unido a mi Padre junto con Él. Eso es lo que voy a experimentar en el instante santo, la perfecta comunicación del Hijo con el Padre. ¿Alguna pregunta, comentario sobre este último párrafo? Ni preguntas, ni comentarios. Bueno, entonces, bueno, hemos concluido este subtítulo sobre el instante santo y la ley de Dios. Lo importante que nos debe quedar es que en el instante santo se manifiestan las leyes de Dios.
O sea, cuando yo me aquieto, entro en silencio, invoco la ayuda del Espíritu Santo, renuncio a juzgar, en ese momento corro el velo del tiempo y entro en el instante santo, en la eternidad, y ahí se va a manifestar las leyes del amor y la unidad de mi mente con la mente de Dios o con la mente de mis hermanos. Así que solamente en el instante santo se van a manifestar las leyes de Dios o las leyes del amor. Ahí las vamos a experimentar. De ahí la importancia que practiquemos el instante santo. O sea, de ahí la importancia que practiquemos, hagamos las prácticas de las lecciones diarias, tal como nos lo indica cada lección, porque cada lección, la práctica de cada lección es un instante santo. ¿Sabés ¿Estamos? ¿Sabés qué pensaba, Oscar? Sí, estoy en clase. A ver, es. Si el instante santo haya un equivalente en el samadhi, ¿no? En el estado de sí, en la conciencia de sí, porque como lo expone Ramana Maharshi, es simplemente ser. ¿Será un equivalente de esto? Absolutamente. Claro, Eso es la manera, digamos, cristiana de decirlo, claro, que es, el curso utiliza el lenguaje cristiano, ¿no? Entonces, es eso, pero es absolutamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea, tú entras en meditación, que es lo que trae un momento de quietud y silencio, te sitúas en el ahora. En las tradiciones orientales, pues uno invoca al gurú o al Dios supremo o a la realidad última, Brahman, ¿no? No juzgas y te adentras en la eternidad, ¿no? El instante santo es una manera, una ventana hacia la eternidad. En el no tiempo, corres el velo del tiempo y la luz entra a tu conciencia. Y desde ahí todo es posible, sanar, perdonar, comunicarte con Dios o comunicarte con tus hermanos. claro. Y es eso. O pedirle a la divinidad que te guíe o te oriente o te resuelva alguna inquietud que tengas. Pero es igual a momentos de samadhi, de, que hablarían en las tradiciones orientales, ¿no? Del samadhi o de nirvana, si es en el budismo. Pero y son momentos, son lo que el curso va a llamar prácticas del instante santo. No es el instante santo perfecto, que sería el que sostendría a un maestro iluminado, ¿no? Nosotros, como todavía no hemos llegado a ese nivel, simplemente lo practicamos todos los días y lo vamos extendiendo cada vez más y más. Por eso, Claro. si se dan cuenta, en la metodología de las lecciones pasa de pedirnos un minuto de práctica en la lección 1 y siguientes a estarnos pidiendo 10, 15 minutos o media hora de práctica en la mañana, en la noche y lo que más podamos, porque es ir extendiendo el instante santo, pero eso lo vamos adquiriendo con perseverancia y con disciplina, ¿no? Claro. Él le indicaba mucho a sus devotos, porque, por ejemplo, Ramana era muy silencioso. Ujú. No todos los grandes santos o gurús han cultivado tanto el silencio, si bien tampoco eran personas verborrágicas de ninguna manera, Ujú. pero sí que hablaban. Todos ellos comunicaban vía el lenguaje hablado. Mm. Ahora, Ramana siempre tenía una instrucción para el devoto, pensaba en esto de practicar el instante santo. Creo que en algún momento leímos algo de aislar el instante santo, ¿fue así? ¿O no? Aislarse. Bueno, Va a hablar en este capítulo, habla de la práctica del instante santo o aislar el instante o santo, aislar el instante santo, o sea, sacarlo del tiempo. claro. Y él, lo que les indicaba como práctica era que que hicieran la pregunta, ¿quién soy yo? Pero se aclaraba muy bien
que esto no era una pregunta que buscara una respuesta, que esta indagación lo que hacía era detener la fábrica de pensamientos. Al indagar en quién soy yo, inevitablemente iba a parar al instante santo, digamos, Ujú. porque ese interrogante no puede ser respondido, así que necesariamente tengo que encontrarme en un estado donde ya el pensamiento no inunda la mente, me distrae o me sustrae de la realidad del sí mismo, ¿no? De la conciencia de ser. Bueno, gracias, hermano. ¿Qué tal? Yo te hago una pregunta. Cuando Adelante. aquí en el sexto dice, Dios y su poder ocupará el lugar que le corresponde ocupar en ti, y tú experimentarás la plena comunicación de ideas con ideas, o sea, mente con mente, o qué dice ahí. Así es. Volvamos a Ah, la bueno, lección gracias. 23, Amparito. La lección 23 nos habla que el perdón tiene tres pasos. Uno, identificar, o sea, yo identifico lo que me quita la paz, el conflicto, la situación que quiero perdonar y que me está agobiando, ¿sí? Y asumo que es mía, ¿no? Asumo que es mis propias creencias, mis propios pensamientos, me hago responsable. Y por lo tanto hago el segundo paso, que es abandonar, soltar esa idea, ese pensamiento falso que yo tengo. Entonces lo suelto, lo abandono y tomo la decisión de hacerlo. Si yo hago esos dos pasos bien, entonces sucede el tercer paso, sin mi intervención, que es lo que llama el reemplazo. O sea, yo saqué, digamos, saqué algo oscuro de mi mente y quedó un vacío. Ese vacío lo va a llenar la luz, lo va a llenar el amor, lo va a llenar Dios. Es lo mismo que me está diciendo aquí con tu pregunta. O sea, es en ese momento se reemplaza. ¿Y qué se reemplaza? Pues con la presencia de Dios o con como nos dice textualmente, Dios y su poder ocuparán el lugar que les corresponde ocupar en ti. ¿Cuándo? Cuando yo reemplace, no el pasado, la exclusión o los juicios, ¿no? O sea, cuando yo perdono y desaparece el pasado, los juicios o la idea de exclusión de mis hermanos, ese espacio que yo desocupé en mi conciencia va a ser ocupado por Dios y su poder, o va a ser ocupado por el amor de Dios. En eso consiste el reemplazo. Y es el tercer paso del perdón, ¿no? ¿Le queda claro, Amparito? Sí, sí, Oscar, sí, gracias, gracias. Bueno, y recogiendo lo que dice Juki, siempre, o sea, el silencio está implícito en cualquier mm, comunicación perfecta, por decirlo así. O sea, en el instante santo o en el samadhi o en el nirvana tiene que haber silencio. Y hay que hacer las prácticas de silencio. Obviamente que cuando un maestro está impartiendo una enseñanza, está dialogando con discípulos, obviamente que ya se está expresando hacia afuera, pero necesariamente ese maestro tiene sus prácticas de silencio. Eh, Ahora que lo mencionó Juki, me hizo acordar de la autobiografía de un yogi, Yogananda, que él fue a visitar a Gandhi, a Mahatma Gandhi, eh, y coincidió que hizo la visita un lunes. Y resulta que los lunes era la práctica de silencio y ayuno de Gandhi. Ah, Así que le tocó que eh, estar silencio. con Gandhi en esos momentos de ayuno y silencio, porque pues Gandhi no va a romper, no iba a romper su práctica por alguna visita, ¿no? ¿Ves? Entonces, cada maestro se establece también sus momentos de silencio, que es la manera de estar consigo mismo, ¿no? Así, después de esos momentos de silencio o de sus prácticas de silencio, pues salga al mundo, entre comillas, a impartir enseñanzas o a compartir con los discípulos.
pero no es posible ninguna experiencia de instante santo o de samadhi si no hay un silencio, ¿no? Obviamente que los maestros iluminados pueden tener ese silencio interior, así estén caminando por la calle o eh, relacionándose con los discípulos, o sea, se mantienen en perfecta paz en medio de las inquietudes o las preocupaciones o las dudas de los discípulos, ¿no? Se ve que Yogananda tenía algo que aprender porque con Ramana le pasó lo mismo, ¿te Ah, sí. acordás? Y compartimos en el grupo el video que está parado Yogananda y está totalmente en samadhi, Ramana. Ujú. Sí, claro. Y es que esa es la comunicación perfecta, ¿no? Ahí lo que Claro. tenía que hacer, y creo que sí me acuerdo, lo que pasa es que ese libro de la autobiografía de un yogi, yo creo que la leí hace como 20 años, pero creo que lo que hizo Yogananda fue sentarse en meditación con, Sí, no tenía problema. con Gandhi. Entonces ahí se establece la comunicación perfecta de que nos habla este texto sobre el instante santo, ¿no? ¿Ves? Lo que sí tenía que haber comida. Ahí a él no le importaba. Mientras hubiera comida, sabía, ¿no? Pues En me serio, imagino, no sé, no sé, me imagino que ese sí. lunes también practicaban el ayuno y el silencio los discípulos de Gandhi, ¿no? Ahí voy a tener que averiguar. Total, yo lo tengo el libro, no me acuerdo de De ese ese episodio. pasaje. Hay que Claro, buscar el subtítulo donde visita a Gandhi, ¿no? porque esa era una de las peculiaridades incluso lo van a ver ustedes en las imágenes, él es gordito, ¿no? Ujú. La comida era el talón de Aquiles de Yogananda, divino bárbaro. También no es para mí. ¿No? Yogananda, como decimos aquí popularmente, lo mantenían en buenos pastos. Tremendo, qué divino. Mm. Bueno. Pues creo que compartimos una buena tarde, así que muchas gracias Muy a buena, todos y gracias, todas. Oscar. Y nos Gracias. A ti, vemos el Arley. próximo miércoles con el subtítulo 7, El sacrificio innecesario, ¿no? Así que nos vemos el próximo Gracias. miércoles. Espero que hayan aprendido o disfrutado de esta sesión, tanto como la disfruté yo por lo menos. Que Sí, Dios les yo bendiga a sí. todos y a todas. Feliz Gracias, día. gracias. Bueno, Muchas gracias. Abrazo. adiós, abrazos.